escucha el audio. Estamos bien con la recepción, por favor. Por el chat me escriben si estamos bien. Y enseguida iniciamos entonces la clase. Ok, muchas gracias Ricardo. Muchas gracias también a José Andrés, Leonardo, gracias. Bien, ya durante el día de hoy yo les pasé el material, la clase de nuestra primera sesión. Pues la misma dinámica vamos a tener con las restantes. Además de otro material bibliográfico que les voy a facilitar para que ustedes puedan extender la información sobre los temas relacionados al curso. Entonces, bueno, ya con todo esto comentado, vamos directamente entonces a arrancar. Recuerden que cualquier consulta, si es que tuviesen alguna, por favor la hacen en el momento por el chat, se comunican conmigo por esa vía y ahí les damos respuesta, ¿ya? Bueno, la segunda sesión de nuestro curso para el día de hoy eh, involucra los siguientes temas: modalidades de excavación, actividades asociadas a los movimientos de tierra y el equipamiento requerido, diseño de operaciones y diseño de terraplenes. Estos dos puntos los vamos a ver un tanto de forma somera, pues ya que aquí hay muchísimas variables y esto es toda una ciencia que participa de esto, pero a modo pues de un curso básico como el que estamos desarrollando, la información como la vamos a recibir, como la vamos a compartir el día de hoy, pues es suficiente. Y en todo caso, pues fuera de la clase, por el grupo, por ahí les compartiré algunas cosas y atenderé dudas si es que también estas estuviesen. Ok, entonces propiamente el contenido de la clase para la tarde, para la noche de hoy, va de modalidades de excavación, clasificaciones según tipo de actividad. Vamos también a tipo de terreno, actividades que forman parte del movimiento de tierras, el equipamiento requerido para este tipo de trabajos y el diseño de operaciones y terraplenes como habíamos comentado. Bueno, el primer punto que vamos a desarrollar tiene que ver con las modalidades de excavación en movimientos de tierra, los cuales los podemos definir en primera instancia según el medio físico en los que se van a realizar. Tendríamos entonces los movimientos de tierra a cielo abierto, las excavaciones a cielo abierto o superficiales, las excavaciones de tipo subterráneas y por último las excavaciones subacuáticas. Siendo estas dos últimas, las subterráneas y las subacuáticas, las que estarían relacionadas a esto que denominamos excavaciones en condiciones complejas. Acerca de las excavaciones a cielo abierto, diremos que este tipo de excavación, las maquinarias pueden moverse con facilidad y pueden construirse caminos que faciliten el acceso a las zonas de trabajo, teniendo como limitación que el medio de trabajo se realiza a la intemperie, por tanto, pues cualquier tipo de evento meteorológico extremo, de condición atmosférica que se esté desarrollando, puede restringir las labores. En el lado izquierdo, ustedes ven pues este tipo de excavaciones, ven pues lo que es el transporte, y en las fotografías que están en esta zona de acá que estoy señalando, muestran lo que son las complicaciones pues cuando llueve. ¿Qué pasa en estos casos? En estas situaciones, al momento en que se anega el terreno y en función pues del grado de anegación y el tipo de material, ya puede hacer que las máquinas se atasquen o que más bien si se transita por encima del terreno se generen más bien deformaciones, se dañen las plataformas. En el caso de lo que son los préstamos en lo que se denominan las lagunas, esta excavación que generan de forma como unas piscinas, pues se inundan y bueno, el material se nos afecta. Y pues esto lo podemos resumir a que la humectación de forma no controlada y excesiva de un terraplén que se está construyendo, además de que hace más lentas las tareas,
puede producir efectos nocivos en el movimiento de tierra y en los materiales que se están explanando, no solamente en lo que corresponde a las tareas de excavación y transporte, sino también a las labores de compactación. Yo les comenté que la primera experiencia laboral que yo tuve, el primer movimiento de tierras que ya hace varios años tuve la ocasión de supervisar, ocurría en una zona que son los llanos venezolanos, en las cuales cuando arranca a llover, pues todas las zonas llanas, o la mayoría de ellas, pues se inundan y hacen totalmente manejable cualquier tipo de actividad de movimiento. Entonces el tiempo hay que aprovecharlo de mejor forma, hay que gestionar bien las actividades, pues para que si tenemos este tipo de variabilidad atmosférica en algún momento del año, y sobre todo si estas son variabilidades que ocurren de forma definida, o sea que podemos preverlas, pues para que no nos afecten y no nos sorprendan. También de las excavaciones a cielo abierto, podemos decir que estas se pueden clasificar en excavaciones de tipo lineal, cuando son el caso, por ejemplo, de la construcción de una vía, en la cual tenemos un alineamiento, que no necesariamente implica que todo sea recto, sino que tenemos un eje sobre el cual vamos a hacer todas las tareas, algo como lo que vemos en la fotografía superior del lado derecho. Lo mismo para trabajos lineales, como son, por ejemplo, las zanjas para colocación de tuberías, los drenajes, por ejemplo. En el caso de la segundo tipo de clase de movimiento o de excavación superficial, que serían las excavaciones que llamaríamos, valga la redundancia, superficiales, porque son más de tipo areal, ya no corresponden a un alineamiento, sino más bien a una extensión. Son las situaciones donde, por ejemplo, estamos haciendo terraplenes para urbanismo, para explanadas, patios de acopio, incluso, por ejemplo, si se van a hacer canchas deportivas o cosas por el estilo. Dependiendo de cuál de estas clases se trate, de cuál de estos tipos de excavación a cielo abierto estamos trabajando, se requerirá una mayor cantidad de bancos de préstamo de material. Es decir, si el sitio donde tenemos que hacer el terrapleno cuenta con material adecuado, tendremos que recurrir entonces a materiales tomados de algún sitio cercano que satisfagan las características y los volúmenes de los materiales que requerimos. También de buzones de acopio o escombreras, es decir, los sitios donde vamos a depositar estos materiales, si es que ya no van a tener ningún uso, si es que no tampoco corresponden a las características de lo que estamos buscando, pues sencillamente los mismos los tenemos que trasladar y ubicar de forma adecuada, y pueden ser varios, pues si es una obra de tipo lineal, entonces tendremos varios distribuidos a lo largo, pues, de ese alineamiento, porque pues si no ya se nos queda muy lejos de los buzones en la zona de intersección del proyecto. Yo les pongo un caso de lo que es, por ejemplo, esta situación de los bancos de préstamo. Aquí en Bolivia hay una zona de llanuras en lo que se denomina el departamento del Beni, que son básicamente, depósitos de tipo aluvial, depósitos fluviales, que tienen materiales normalmente bastante finos, y en los cuales se están haciendo trabajos, se están desarrollando proyectos de vialidad, para los cuales se requiere, para ciertas capas de la vialidad, se requieren materiales granulares, y los mismos pues son muy escasos, o en algunas zonas no existen. Entonces, la ubicación de estos bancos, lo más próximos que se puedan de las obras, incide muchísimo en los costos para que el proyecto pues se pueda realizar. Seguidamente, pues tenemos las excavaciones subterráneas, estas que vamos a asociar a obras de tipo túneles, a galerías, a zanjones, socavones, obras de tipo hidráulico, túneles viales, túneles mineros, cualquier tipo de excavación que se haga bajo la superficie. Aquí la climatología ya no va a ser tan relevante como en el caso de las excavaciones superficiales. Sin embargo, si las precipitaciones al momento en que se presentan alcanzan a recargar los cuerpos de agua subterráneos, o hay una fuerte infiltración a través de planos de discontinuidad que sean favorables para el ingreso del agua, o que los medios sean muy permeables y porosos,
vamos a tener auténticas cortinas de agua en el interior de las obras, como esta que vemos acá, que corresponde a una situación en un frente de excavación, en uno de los túneles del proyecto hidroeléctrico Miguillas, donde pues esa agua incomoda mucho hacer los trabajos y compromete también la seguridad porque, bueno, como ustedes ven ahí, ahí hace falta acometidas eléctricas, tanto para la ventilación, para la operación de los equipos, como para la luminaria también. Entonces, pues, operar equipos en un medio con tanta agua no es seguro. Y bueno, ven un par de fotografías de maquinaria realizando en la remoción de material que ya ha sido fragmentado de un frente de excavación. Estas excavaciones, en este caso las subacuáticas, estas excavaciones se realizan dentro de un medio acuoso para obtención de materiales, como por ejemplo, o sea, de pronto el banco de materiales lo quiero aprovechar directamente de un cuerpo de agua que no debe ser muy caudaloso ni la corriente muy fuerte para poderlo yo extraer, para el dragados de cuerpo de agua, cosa que también se hace para reducir la posibilidad de que se produzcan inundaciones, para que no se colmaten tampoco esos cauces y se desborden con facilidad. Esto también se realiza en las presas, para la abertura de zanjas, desvío de cauces, entre otras tareas. Pero este tipo de excavación, al igual que las otras que hemos venido comentando, también presentan algunas problemáticas, algunas limitaciones, debido pues que aquí la maquinaria hay que ubicarla cerca o dentro del medio. En algunos casos pues se requieren que el equipo pueda tener incluso equipos de flotación, que sean equipos que puedan operar dentro del agua, y pues si el fondo de ese cuerpo de agua es irregular, pues aquí hay muchísimos riesgos para la operación. Además de que la falta de visibilidad que vamos a tener sobre cómo está operando el útil de excavación, y que este tiene que llegar hasta el fondo del cuerpo de agua, puede hacer más compleja toda esta tarea. Y si es el caso de que este tipo de trabajo se realiza en cuerpos de agua abiertos, por ejemplo en ríos, o si se realizan por ejemplo en el mar, es necesario prever posibles variaciones del nivel del cauce y crecidas, si es el caso del río, o el aumento de la marea o la acción del oleaje también, porque esto pues nos pudiese o encallar la máquina o hacer que ésta se voltee o generar pues un riesgo bien serio para el operador. Si el material que hay que transportar en este tipo de tareas tenemos que movilizarlo a grandes distancias o es de mucho volumen, entonces tendremos que utilizar tuberías mediante bombas hidráulicas de succión para poder hacer esta labor, ya que pues el equipo va a estar en el interior del cuerpo de agua y bueno, solamente si hay condiciones seguras, pues de pronto vamos a poder hacer que el propio equipo traslade hasta las volquetas, los camiones que tengamos cerca, ese material. Entonces, pues como les mencionaba, tenemos dentro de este grupo que denominamos excavaciones en condiciones complejas, los que serían las excavaciones de tipo subterráneo y las subacuáticas, teniendo entre las subterráneas los túneles y galerías o los pozos, y las subacuáticas las que se estarían realizando en terrenos arenosos o fangosos, o en fondos moderadamente duros y duros, porque también podemos tener esta circunstancia de que el terreno tenga esa condición. Las principales limitantes, entonces, que vamos a tener en este tipo de movimientos va a ser el distanciamiento de los frentes de excavación a los accesos, por un lado, aunado a que en ambos vamos a poder tener la presencia de agua. En los subterráneos, condicionada, y en los subacuáticos, pues, de forma obligatoria. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las actividades, sobre los tipos de movimiento, ya no por el medio de excavación, sino en función de otro tipo de factores. Entonces, en el movimiento de tierras tenemos que identificar el lugar de excavación y el lugar de depósito o relleno, que es donde vamos a disponer todos los materiales que se rechacen, que ya no cumplan una función dentro de nuestro proyecto, que en condiciones particulares ambos lugares van a poder coincidir. Es decir, yo de pronto estoy haciendo una excavación en una zona y simplemente voy a extender ese propio material, como es el caso de muchas obras viales donde corto material de una ladera y con eso conformo la plataforma, al menos el nivel basal de la plataforma, y conformo el talud de aguas abajo, y el restante material pues eso sí lo tengo que mover.
Y en el caso de que es ese tipo de situación, estaremos hablando de un proyecto o de un trabajo en el cual básicamente vamos a hacer nivelación y reacomodo de material. El material de excavación también puede proceder de más de una fuente, es decir, que tengamos más de un tipo de banco. Esto es la condición que tendríamos normalmente cuando estamos realizando movimientos de tierra o estamos haciendo aprovechamiento de materiales para una presa de materiales sueltos de tipo heterogéneo, donde cada banco o cada fuente de material va a corresponder no necesariamente a una necesidad volumétrica, sino a unas características que yo requiero. Entonces, así como también puedo tener eh, la necesidad de ocupar más de un sitio de depósito, tanto si es para la constitución de una estructura, a la que vamos a denominar de forma genérica terraplén, o para su acopio como material descartado, que podemos denominar buzón o escombrera. Entonces, la distancia entre el lugar de excavación, es decir, del lugar donde estamos retirando el material, y la del relleno, bien sea que este relleno es para la construcción de la estructura, como entendemos terraplén o pedraplén también, eh, o la de disposición de materiales descartados, así como el medio físico, que fue lo que hablamos acerca de las excavaciones superficiales, subterráneas o subacuáticas, van a influir de forma muy relevante en la elección de la maquinaria que vamos a utilizar en las operaciones. Entonces, vamos a tener movimientos, haciendo mención pues, de estas condiciones, de movimientos de tierra a corta distancia, movimientos de tierra a grandes distancias, construcción de cortes y taludes, obras de corte y llenado, construcción de caminos de acceso, bien sean estos temporales o sean permanentes, construcción de terrazas, y construcción y llenado de zanjas anchas y angostas. Bueno, ustedes ven aquí un movimiento en la fotografía que es de tipo terraceo, y aquí ven también una fotografía donde ven ustedes una excavación de una zanja de esta característica, de una zanja de este característico, una zanja bastante angosta. Hablando sobre los movimientos de tierra a corta distancia, este tipo de movimiento, el requerimiento de energía que vamos a emplear va a ser bastante bajo, va a ser mínimo, y la capacidad de movilización de material va a ser alta, porque pues el equipo va a operar a cortas distancias y entonces puede movilizar grandes cantidades, pero también en ese ámbito reducido de, de extensión. Tenemos entre características, por ejemplo, que vamos a tener cortes que pueden ser en pendiente, en la cual la tierra se va a volcar constantemente, como es el caso de esto que estamos viendo acá, el punto 1, arrastre en pendiente a nivel del suelo, prefieren aquí en el primer tipo de movimiento, en el número 1, la pala se incrusta en el terreno y va haciendo un corte superficial. En el número 2, que es de arrastre en pendiente, la pala va al ras del terreno, que simplemente lo que hace es desplazarlo. Podemos tener operaciones en trincheras, que es el tercer caso, este que ven acá, la máquina ya está dentro, a cierto nivel de profundidad del suelo, y ahí no vamos a tener pérdidas de materiales, porque bueno, el material se desplaza a través de esa zanja que estamos produciendo. Y tenemos lo que sería la explanación de material, que es lo que vemos en esta fotografía, en el cual la actividad se realiza en un terreno abierto, que está a nivel, desde el punto de acopio temporal de la tongada, que tongada es el nombre que le vamos a dar a estos montículos de material que se colocan, que se descargan en la zona de trabajo, hasta la máxima extensión que se le pueda dar a este material en función de la potencia de las capas que nosotros estemos extendiendo. Tenemos también lo que denominamos los movimientos a gran distancia, el cual para poderlos diferenciar de los primeros, vamos a nosotros considerarlos que este lugar de excavación dista del de relleno de más de 150 metros. Bueno, aquí muchos movimientos eh, entrarían dentro de esta clase. La maquinaria que más comúnmente se utiliza son las traillas y las volquetas. Ya más adelante vamos a ver qué son estos equipos, que en conjunto con retroexcavadores, cargadores frontales y palas mecánicas hacen el trabajo. Pero bueno, aquí por si acaso tienen una foto que salen un par de mototraillas, que son equipos autopropulsados que realizan el corte, la carga y la descarga del material. Son equipos muy versátiles. Y bueno, aquí tenemos unas volquetas de tolvas bastante voluminosas,
también les conocen estos camiones, camiones roqueros. En este tipo de movimiento, la carga y el transporte de material se realiza con máquinas de gran dimensión, un número elevado de vehículos. Claro, porque si vamos a desplazar el material, si lo tenemos que movilizar a una buena separación del lugar donde lo estamos excavando, usar equipos muy de poca carga va a requerir entonces que estos equipos van a tener que hacer o muchos viajes o vamos a necesitar muchos para poder compensar esa movilización. Entonces, por eso es que se utilizan equipos más bien que tienen mayor capacidad de transporte. Bueno, y aquí ven ustedes un tanto cómo son esas labores, en este caso por traillas que son arrastradas por un tractor. La trailla simplemente sería el compartimento que hace la movilización, hace corte, movilización y descarga, pero ya no es autopropulsado, ya necesita ser arrastrada. Tenemos lo que son la construcción de cortes y taludes, que corresponden a movimientos conformados en superficies no revestidas o cubiertas. Cuando los cortes son de magnitudes considerables, se suelen emplear excavadores en las barbas de los taludes para realizar la conformación de los mismos, tal cual como están viendo ustedes acá. Este excavador que con su brazo totalmente extendido hace lo que sería el apisonamiento, hace ese afinado en cuanto a la superficie resultante del corte. Dependiendo de la finalidad de estos cortes y taludes, las tareas de compactación serán requeridas para evitar los colapsos por asentamientos. Y bueno, aquí ustedes ven un tipo de pequeña dimensión, lo que llaman un compactador saltarín, haciendo la compactación al pie de un talud. Y del lado derecho vemos lo que será una secuencia de excavación de un corte que en esta situación lo están practicando con un motonivelador, que lo va haciendo secuencialmente. Fíjense que están la serie de cortes que va a realizar y poco a poco va retirando el material y va haciendo la conformación del talud con su pala. Y bueno, genera lo que denominamos una excavación en trinchera. Tenemos las obras de corte y llenado. Estas obras se realizan para habilitar caminos de acceso en terrenos que son de topografía ondulada, constituidos por material de relleno propio del ciclo de trabajo. Es decir, yo corto material de un lugar muy próximo y simplemente lo ubico en ese lugar donde tengo el accidente, la barrera topográfica, para poder hacer el cruce, tal cual como están viendo en esta fotografía. Muchachos, recuerden por favor, cuando se incorporan los micrófonos, yo aquí los puedo silenciar, pero mejor se están pendientes también. Este tipo de tarea o esta clase de movimiento consiste en una redistribución del material para vías temporales. Aquí vemos una excavadora que está haciendo un corte para poder hacer un acceso temporal y bueno, lo mismo que estamos viendo acá con estas mototrayas que están circulando. Tenemos la construcción de caminos en trinchera. Este tipo de movimiento corresponde a las acciones en las cuales se realizan cortes en taludes internos y externos de una vialidad de tierra que se replantean el terreno, creando dos canales de tránsito al fondo de los taludes conformados. Aquí ustedes ven pues, esas dos plataformas como sucesivamente se están haciendo. Nuevamente lo hacen con un motonivelador. Son caminos de acceso rústico y pocas veces se conforman y compactas debido a que son caminos que no van a durar mucho tiempo. Tenemos la construcción de terrazas, o como también se les denomina, aquí en Bolivia les denominan banquinas, y estas sí son bastante frecuentes. En muchos tipos de obras pues son los trabajos más típicos que se ejecutan. Ellos se realizan en sentido transversal a la dirección de la pendiente, es decir, permíteme aquí, se lo ejemplifico muy rápidamente. Si la pendiente va en este sentido, vamos a cambiar el color, pues la banquina se construye en este sentido, de manera transversal. A eso se refiere lo que el texto indica. Se realizan bancales o niveles por medio de cortes de material. Son estos que vamos a denominar bermas, que van a tener un ancho que va a corresponder a un diseño y una pendiente también de diseño, para evitar que las escorrentías, que sería el agua que va a drenar superficialmente, generen daños, generen problemas por erosión, carcavamientos, arrastres, y con esto pues se inestabilice el material. Ven la fotografía que está en la figura que está aquí a la derecha,
como nuevamente un equipo, un motonivelador, puede ir realizando, una pala también, puede ir realizando las banquinas en un terreno inclinado, en el cual se proyecta una sección de corte, que es esta que está de este lado, y una sección de relleno, que es esta que está aquí. Y bueno, de la misma forma, estas plataformas que se van construyendo tienen que ir recibiendo una compactación que al menos por el paso de la propia maquinaria va a recibir para garantizar pues su estabilidad y que no se presenten deformaciones. Y bueno, les muestro ahora este cuadro que representa en línea generalizada los tipos de banquinas más comunes que vamos a tener. Eh, las banquinas o terrazas, como se denominan, vamos a tener las que son de bordo, es decir, que tienen un montículo en la parte externa de la berma para manejar y evitar el daño por las escorrentías. Tendríamos lo que son banquinas de banco o terrazas de banco y terrazas individuales. También vamos a tener las que sean de base ancha o base angosta, es decir, que en función pues de qué tan estrecho o qué tan extensa sea en la zona de la base de las mismas, pero va a haber una clasificación. En el caso de las de base ancha van a haber unas que van a funcionar con drenaje y otras que van a funcionar como absorción, en las cuales el agua puede percolar, pero desde el diseño pues no va a generarse inestabilidad. En el caso de las banquinas o terrazas de banco, pueden ser contiguas, es decir, que tengan una continuidad lateral o que sean alternas, es decir, que no estén al mismo nivel, que tengan un muro por base o que tengan un talud en el pie. En el caso de que tengan el talud puede estar a nivel, puede tener una pendiente interna. Esta terraza, que es una de las prácticas más comunes, una pendiente entre el 1.5 hasta el 3% es suficiente para que el manejo de las escorrentías con una cuneta al pie del talud superior, o pueden tener también pendiente externa, que en algunos casos pues esto se aplica normalmente cuando tenemos eh, taludes que han sido revestidos o revegetados, en donde entonces no vamos a tener incidencia por arrastre de materiales. Seguimos, tenemos lo que serían las construcciones y llenados de zanjas anchas y angostas, que constituye básicamente movimientos de tierra pequeños que se van a ejecutar para canalización de aguas de lluvia, es decir, para manejo de las precipitaciones en las escorrentías, o para riego en el caso de la excavación de zanjas, lo que denominamos las acequias. También para colocación de estructuras o elementos, tales como conductores, como ven estas tuberías que están acá, en el caso del llenado de la zanja. En ambos casos, la compactación del terreno se realiza con equipos portátiles de pequeña dimensión y muchas veces son recubiertas con geotextiles. La razón por la que se realizan con equipos de compactación pequeños es para que no se vaya a generar un daño. Bueno, en este caso esto es una tubería bastante grande, pero en las zanjas que son de menor dimensión, para que no haya un daño sobre el elemento que estamos soterrando. Y aquí ven ustedes aquí un equipo, una zanjadora, que funciona con una cadena dentada, y bueno, la oruga al momento de irse desplazando va haciendo un corte longitudinal en el terreno, y son bastante rápidos. Les comparto esta tabla que nos muestra las velocidades permisibles para el agua en los canales o zanjas de tierra, de forma que no se produzca fenómenos de erosión o de arrastre de partículas del propio canal, que obviamente tiene que recibir una compactación para generar un afirmado y que el material no esté suelto y pueda ser arrastrado. Entonces, pues en función del tipo de material que tenemos, vamos a tener velocidades variables, empezando pues por materiales de tipo granular, las velocidades son entre 0.30 a 0.45 metros por segundo, hasta materiales que ya son de tipo cohesivo, materiales finos, en los cuales las velocidades, si se dan cuenta, pueden ser un tanto mayores. También podemos definir los movimientos de tierra según el tipo de material que se dispone a excavar. Para cada uno de estos tipos de materiales existe una denominación o partida dentro del proyecto, es decir, hay administrativamente un monto destinado y una cantidad contemplada para hacer excavaciones en distintos tipos de materiales, y bueno, las mismas también tienen precios y rendimientos diferentes y involucran medios de excavación diferentes. Entonces podemos tener, en algunos casos, algunas de estas
estos tipos de materiales o de excavaciones se juntan, y entonces hay menos clases